buenas noches, queridos y amables televidentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia, con ustedes, Chesner Calcaño. Y agradecemos la sintonía que ustedes siempre tienen de este programa, que no solo se ve a nivel de la región, sino que también ustedes le dan ese feedback a través de YouTube y Facebook Live. Así que agradecemos nuevamente que ustedes estén ahí desde sus hogares y pues a través de los medios digitales, observando el contenido que siempre nosotros le prestamos en este su programa, ni más ni menos. En la noche de hoy nosotros tenemos un invitado especial, una persona que goza mucho de nuestros afectos, una persona también a la cual nosotros vimos por muchísimos años litigando y haciéndole la vida imposible ahí a los litigantes en el tribunal. Pero me dicen por ahí algunas malas lenguas que él no ha dejado esa personalidad, porque eso es parte de él. Lo hemos visto también asusando por las redes sociales este tema de la virtualidad, esa sentencia que ya ustedes conocen de parte del Tribunal Constitucional, que ha establecido que, vamos a decir, tuvo un buen deseo el Consejo del Poder Judicial, pero ellos esa no era la vía para tomar esa decisión, porque mucha gente critica, eso vamos a hablar con él, mucha gente critica que hay abogados que están en contra de la sistematización de la justicia, de la virtualidad, de la creación de mecanismos, del cero papel, que eso está instituido desde la Escuela de la Judicatura, muchos que pasamos por ahí sabemos. Pero yo quiero que él nos explique un poco de eso y hablar también de qué se trata ese tema de sentar en el banquillo de los acusados al nada más y nada menos que al presidente. Señor, el presidente del Consejo del Poder Judicial, el presidente del Consejo de la Escuela de la Judicatura, el presidente del Consejo de la Defensa Pública y por demás presidente también de la Suprema Corte de Justicia, que es Luis Henry Molina. En la noche de hoy tenemos con nosotros al licenciado Grimaldi Ruiz, quien nos honra con su presencia. Buenas noches, Grimaldi. Chesner, de verdad que muy agradecido por la invitación. Buenas noches a ti y a todo tu público, tu radio audiencia, teleaudiencia y ciberaudiencia. Este programa esperamos aclarar muchos mitos y muchas informaciones que surgen de los comentarios de pasillo. Nosotros vamos a aprovechar esta plataforma para colaborar, que a través de tu programa pues puedan llegar las informaciones a la ciudadanía de manera correcta y de primera mano. Ese es el cometido central de nuestra participación en este programa. Grimaldi, lo primero es desmitificar un poco ese tema que vemos que tú a través de tus redes que te seguimos, te has dado duro el asunto de la virtualidad. Entonces, a mí personalmente, que trabajé en defensa pública como para alegar, asistiéndote a ti, a un sinnúmero de defensores, que hoy somos compañeros de litigio, me sorprende mucho porque yo sí sé que tú eres una persona que siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología. Entonces, cuando mucha gente dice, oye, pero es que esos abogados que están ahí, que están en contra de la virtualidad, ¿es cierto tú estás en contra de eso? ¿O cuál es el tema? ¿Qué es lo que tú criticas de toda esta sistematización de la justicia dominicana? En el año 2017 nosotros hicimos una solicitud al Consejo del Poder Judicial, a la Defensoría Pública, a todos los tribunales de Santiago de los Caballeros, a la Suprema Corte de Justicia, a la Procuraduría General de la República, solicitando que nuestros casos se tramitaran de manera a través del hotmail o del correo electrónico. Es decir, que no es cierto que en mi caso particular esté en contra de la virtualidad, porque evidentemente yo entiendo que la virtualidad es una herramienta para la eficientización de la justicia. De manera que no puedo tener un discurso contradictorio, habiendo solicitado de manera formal, con pruebas, en el año 2017, que todos mis casos se manejen a través de los correos electrónicos, y venir ahora a solicitar que no estamos de acuerdo en contra de la virtualidad. No es cierto. La Abogacía Nacional sí está de acuerdo con la virtualidad, porque ha demostrado ser una herramienta que facilita el trabajo de los abogados y de los tribunales, pero este no es el problema. La situación es que la Abogacía Nacional está en contra de la ilegalidad. Ahorita tú mencionaste que aparentemente el Consejo del Poder Judicial tenía buena, ¿cómo fue la palabra que utilizaste? Buena intención, buena intención. El tema aquí, nosotros entendemos que no es cierto que había buena intención, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional actualmente viene siendo la quinta sentencia
que el Tribunal Constitucional le dice básicamente lo mismo que ya nosotros hemos reiterado en varias ocasiones, que el Consejo del Poder Judicial no tiene facultades de creación de normas para obligar al público en general. Es decir, el Consejo está limitado en sus funciones específicas en la ley que crea el Consejo del Poder Judicial, y son básicamente 3, que no son funciones complicadas de entender. Funciones presupuestarias, es decir, encargarse de hacer el presupuesto del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado. Funciones administrativas es básicamente comprar todo lo que se necesite para que el personal judicial realice sus funciones, y funciones disciplinarias, que es básicamente resolver todas las quejas que haya en contra de los funcionarios judiciales. Eso está expresamente establecido en la norma. Pero entonces lo puede hacer, Grimaldi, el Pleno de la Suprema, eso. Entonces el Pleno de la Suprema sí lo puede hacer. Lo puede hacer, claro. De hecho, la resolución 3869 la realizó el Consejo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. La resolución de videoconferencias, que es del año 2015, 2017, también la realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y disculpa que te interrumpa, yo no entiendo algo. Porque yo te voy a explicar qué es lo que tú no entiendes. Ellos tienen iniciativa legislativa. Pero entonces, ¿cuáles son los límites de ellos para ellos resolutar? Porque entonces, por ejemplo, en la 1731, ellos normativizan, o lo que hacen es escribir lo que ya está en la norma, porque realmente, y pasó también con el mismo Código Procesal Penal, que una resolución que lo que hizo fue que copió todos los principios del Código Procesal Penal en una resolución para que los jueces lo aplicaran. Sí, que esa es la 1920. Pero hay algo que se debe entender, y aquí el tema central no es ni norma, ni buenos deseos, ni regularización, no. Aquí el tema central es una sola palabra: poder. ¿A qué me refiero con esto? Está muy claro para cualquiera que se lea, por ejemplo, la ley 821 sobre organización judicial, que corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es decir, 17 jueces, para que en caso de una ausencia normativa, ellos tienen 2 posibilidades: o suplen esa ausencia normativa creando una resolución de la cual ya tú has mencionado varias, o solicitan al Congreso de la República que llene, ¿verdad?, ese vacío que tiene una determinada norma, lo cual, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca se ha hecho, y ahí es que está el problema, que existen, nunca se ejecuta en el histórico de la Suprema Corte de Justicia. Hasta donde yo tengo conocimiento, Pleno, nunca se ha hecho una iniciativa legislativa. No se ha hecho una iniciativa legislativa. Entonces ahí es que nosotros explicamos que, existiendo las figuras jurídicas en la norma y no se usan, entonces se atrofian. Y ese atrofiamiento lo que provoca es que se cree una distorsión en el uso de la norma. Si tú tienes una norma que te dice, mira, usted puede solicitar al Congreso que legisle sobre un determinado tema, y no lo hace, pues es como el deportista o el levantador de pesa que no va al gimnasio. Sus músculos no se van a desarrollar. Entonces lo mismo ocurre con todas las figuras jurídicas que están en la norma. Entonces la norma prevé que ese Pleno de la Suprema Corte de Justicia pueda o solicitar al Congreso que resolute a través de sus funciones de creación de normas, o que cree una norma, como ya lo ha hecho con todas las 17, 31, 32, 33, 34, 35. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, a tu juicio, ¿qué sería lo más sano? A tu juicio, no, ¿qué sería pero lo más correcto? Antes de entrar en eso, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes en el Consejo del Poder Judicial 5 personas. Pero tú tienes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 16 personas. Tú tienes que convencer a esas 16 personas que estén de acuerdo contigo, que son tus pares, que tienen el mismo nivel, porque son jueces, que son de iguales a iguales, son jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero un miembro del Consejo no es un juez de la Suprema Corte de Justicia, porque el Consejo está compuesto por la representación de todos los jueces en cada escalafón. Tú tienes representación de juez de paz, de primera instancia, de corte, de suprema, y la secretaria y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero aquí hay un tema también con eso, porque tú dices, es más fácil, es más pero fácil. También hay un tema con eso, que aquí en este país tenemos, por muchos complejos, siempre una mirada a lo presidencial. Es decir, al final, y pasa en tú lo sabes, pasa en el Consejo de la Defensa Pública, que al final, aunque ahí el presidente del Consejo es
el presidente del Consejo del Poder Judicial, es el presidente del Consejo de la Defensa Pública, pero al final el director de la Defensa Pública, en este caso que director, que es el secretario, sí, sabe que siempre ha estado de alguna manera imponiendo lo que cree. Entonces, pero ahí mismo, ¿cómo se rompe con esa cultura? Se rompe con esa cultura utilizando las vías que te permite la norma. Si la norma te dice que tú puedes hacer una resolución como pleno de la Suprema Corte de Justicia o que tú puedes solicitarle al Congreso que resolute sobre una determinada cuestión y no lo hace, entonces, ¿qué va a quedar? Entonces, otro órgano a lo interno del Poder Judicial entonces va a malinterpretar, que es lo que ha ocurrido con el Consejo del Poder Judicial, y ha creado resoluciones, normas, todas han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. Ahí tú tienes, por ejemplo, no sé si tu teleaudiencia se recuerda de una resolución que se emitió respecto a la fuerza pública, que sí, no se podía dar la fuerza pública sino a través del Ministerio del Alguacil. Eso fue anulado a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con unos impuestos que se le querían cobrar a los notarios para registrar los actos en la Cámara, en la Presidencia Civil. Eso también fue anulado por el Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre con un reglamento de una tramitación que había que realizarse ante el Tribunal de Tierras. También fue anulado por el Tribunal Constitucional. Entonces, tú tienes ahí 3 resoluciones que el Tribunal Constitucional te lo ha dicho a ti como, por ejemplo, órgano del Poder Judicial, en este caso el Consejo del Poder Judicial, usted no tiene esas facultades. Y aún así, el Consejo del Poder Judicial insiste en crear normas para la cual no es su vocación, no es su función, no es su designación natural. Grimaldi, y hay un tema con eso, porque me gusta como tú dices, el consejo, porque la gente está muy enfrascada en Luis Henry como presidente, y ahí hay una representación, como muy bien tú dices, de todos los jueces, hasta una representación de los mismos jueces de la Suprema. Que hay una crítica al respecto de la Abogacía Nacional, y es que, y de los jueces que se han visto comentando al respecto, que aparentemente después que los representantes de los diferentes escalafones dentro del Poder Judicial son electos, pues ellos prácticamente se olvidan que la elección fue para representar a un escalafón dentro del Poder Judicial. Yo he visto muchos jueces quejándose que para cuál es realmente la función de un consejero, porque muchos jueces sienten que no están siendo representados por los consejeros. Entonces ahí es que la abogacía a nivel nacional en los comentarios, en los análisis jurídicos que realizan, establecen que el Consejo básicamente es un órgano que es dominado y controlado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y es ahí donde tú tienes que es más fácil controlar un órgano de 5 miembros a tú controlar uno de 16. Tú sabes que eso fue un error de Suberovicha, que fue Suberovicha que sugirió eso del Consejo, que lo trajeron del Cono Sur. Yo creo... El Consejo no está mal, realmente. Bueno. Es un tema. Porque le quita funciones administrativas que el Pleno tenía y estaba sobrecargado. Y es un poco difícil, hay que decirlo, también, que el mismo Pleno, como muy bien tú dices, imagínate tú que para tomar una pequeña decisión, como hacer una compra de algo, tenga que discutirse entre un grupo tan grande de personas. 16, Pero yo entiendo que es mejor, al final, hay una contraloría a lo interno, que esas funciones administrativas se las den al presidente. Hay una contraloría, por ejemplo, lo que tiene que ver con compra y contrataciones, y las instituciones públicas tienen un consejo de compras, y también el Poder Judicial lo debe tener. Entonces que se conforme así. Ahora, y es un tema importante que tú dices. Esto que tú estás diciendo sería una especie entonces de propuesta que el Consejo del Poder Judicial se divide en 3. O sea, uno dedicado al presupuesto, o sea, un equipo dedicado al presupuesto, uno dedicado al aspecto administrativo y otro entonces dedicado a la función disciplinaria. Mejor aún, que eso lo disuelvan. Y te voy a decir por qué, por eso que tú apuntas, y tú lo sabes. Luego que se creó el Consejo del Poder Judicial, hay mucha ligereza a la hora de desvincular jueces. Sí, ha habido mucha ligereza, y tú lo sabes eso, a la hora de vincular jueces. Pero el Consejo anterior, que lo que pasa es que aquí nosotros hacemos como Men in Black,
que parece que todo el día cuando nos levantamos como que nos resetean y nos olvidamos. Aquí hay gente que se reciclan. Es que cada noticia genera un impacto. Exactamente. Entonces como que no podemos retener tanta información. Por eso yo digo que George Orwell no tenía razón en 1984. No era que no iban a manejar la noticia, no. Es que no iban a dar tanta noticia que nosotros no íbamos a saber cuál era de verdad y cuál era de mentira. No había que maquillarla ni siquiera. Porque es demasiada información. En México se hizo hasta una película sobre esto que tú dices, que se llama La Dictadura Perfecta. Claro que sí. A tu teleaudiencia les recomiendo. No, yo les he recomendado muchísimas veces que vean esa película, una película mexicana, para mí una de las mejores películas, se llama La Dictadura Perfecta. Y nosotros pudiéramos ver cómo la telecomunicación maneja a los seres humanos. Pero hay un tema con eso, de la ligereza de la desvinculación. ¿Qué sucede? La mayoría de esos consejeros no están haciendo lo que deben hacer. ¿Por qué, Grimaldi? Porque eso no lo dices tú, lo dicen los representados en cada escalafón. O sea, eso que tú estás diciendo, que la mayoría de los consejeros no ejercen sus funciones, lo dicen los jueces. O sea, no tú. Tú estás repitiendo algo que ya se ha dicho. A lo interno, no se sienten representados los jueces de cada escalafón. Pero mira ahora, es decir, la última temática que tiene el Consejo del Poder Judicial es autodesconocer sus propias decisiones. Que ahora vemos a la ex magistrada, que ahora llaman de que magistrada emérita. Oye eso, porque nosotros tenemos un tema aquí. Aquí el que fue presidente de la República no es expresidente, es presidente. Todavía a Danilo, a Leonel le dicen presidente. Y si Balaguer estuviera vivo, le estuviéramos diciendo presidente todavía. Y queda eso. No podemos decir ex magistrada, no, magistrada emérita ahora. Le han colocado eso. Y que Katia Miguelina está llevando un amparo con respecto al escalafón, que también se creó una resolución para regular algo que está en la norma, el tema del escalafón, Grimaldi. Y también entonces el Consejo lo está regulando. Entonces a mí me llama la atención que habiendo varias cabezas pensantes ahí y viendo el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la constitucionalidad, que está devolviendo las resoluciones, pues este Consejo no se cuestiona sobre eso. Pero a mí me llama más la atención, Grimaldi. Al único que vimos y que escuchamos fue al magistrado primer sustituto del presidente, Ramón Herrera Calbucci, que en un momento habló y dijo que eso no estaba correcto, que se regulara las audiencias virtuales y los procedimientos. Pero yo me pregunto, Grimaldi, con el tema de la favorabilidad ahora de los imputados, ese tiempo que se anuló o se mantuvo suspendido los plazos, que se está utilizando en desmedio de los imputados a la hora del cómputo del plazo máximo del proceso, y que en esta decisión mantiene un tiempo, la mantiene en suspenso los efectos hasta ahora noviembre o octubre, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? Si se convalida esa parte, o entonces tendríamos nosotros que parar sobre el hecho de que, por ejemplo, si ahí me negaron una extinción por 4 meses que faltaban y pararon los plazos por 4 meses, sí, en apelación entonces yo pudiera estar estableciendo que a mí la extinción hay que dármela. Mira, esto es una cuestión que nosotros estamos esperando que salga la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional, que entendemos por las acciones que se sometieron, que en total fueron 8 acciones distintas de diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, el grupo de Santiago de los Caballeros, hay una asociación también de Santo Domingo Este, el Colegio de Abogados Central y diferentes grupos de abogados que se unieron y cada uno por su lado pues solicitó al Tribunal Constitucional no solamente la declaración de nulidad o de inconstitucionalidad de la resolución que crea el sistema virtual, sino también de esa acta que suspendió las labores jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, así como el acta que condiciona, ¿verdad?, la entrada en vigencia por plazo, por periodo, el servicio judicial. Estamos esperando el contenido, pero tenemos un aproximado, que es lo que da la seguridad jurídica de tú haber, por ejemplo, leído varias sentencias del Tribunal Constitucional, y se entiende que normalmente el Tribunal Constitucional siempre sigue la misma línea. En ese sentido, para explicar tu pregunta, hay 2 posibilidades. Primero, que es lo que dice el mismo dispositivo, porque no ha salido la sentencia, sino más bien la decisión. Es decir,
no se saben los fundamentos de la decisión, pero ya salió el resultado final, que es la nulidad de la resolución que crea la virtualidad. Entonces, esa misma decisión establece que entrará en vigencia a partir de cuando sea notificada y 3 meses después. Esto significa que cuando la sentencia salga, que entendemos que va a ser en noviembre aproximadamente, según el historial, ¿verdad?, del Tribunal Constitucional, que emite un dispositivo hoy, y el contenido íntegro de la sentencia lo emite 3 meses después. Esto fue en agosto y estamos calculando que en noviembre ya vamos a tener la sentencia, lo que significa que a partir de noviembre se contaría un plazo de 3 meses, y con esos 3 meses entonces el Poder Judicial no puede utilizar la resolución que crea la virtualidad ni las otras 2 resoluciones que también fueron anuladas. Entonces, desde ese punto de vista, sí, a partir de ahí es que cobraría plena vigencia. Ahora, hay una discusión entre los juristas a nivel nacional. Es que eso es lo que dice esa decisión del Tribunal Constitucional. Pero esa decisión no dice que usted no pueda invocar, que ese plazo no debió de habérsele contado en contra o de habérsele suprimido. Entonces esto va a generar discusiones que nosotros entendemos que van a ser muy importantes, porque si bien dice que la sentencia del Tribunal Constitucional aplica para el futuro, pero los derechos fundamentales tienen una interpretación que sobrepasa incluso cualquier norma inferior, y habría que analizarlo desde el punto de vista de lo que sea más conveniente para el titular del derecho que está reclamándolo. Si usted está reclamando un plazo y una ley dice que no se debe contar de una forma, pero la Constitución dice que hay que interpretarlo a favor suyo, entonces ahí tenemos una discusión jurídica. Y hay un tema también con respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional no puede anular lo que es la parte del principio de no irretroactividad de la ley, que dice que sí puede ser retroactiva cuando es favorable que está su judicio. Ahí viene un tema. Ahora, por eso es que te digo que esta pregunta es complicada responderla en este momento. Ahora, Grimaldi, ahí me gustaría, antes de irnos a la pausa, te voy a dejar esta pregunta en el aire con respecto a qué pasará con la destrucción que ha sido objeto los tribunales para instalar, y el dinero, los millones de pesos que se han gastado para instalar todo ese sistema que se ha invertido en computadoras, flota, equipos, construcción de espacios. ¿Qué pasará con la justicia dominicana? Me pregunto yo también. En lo que llega la pausa te voy a responder que el dinero se puede recuperar. Ahora hay un tema que... Pero hay otra cosa que ¿no te parece que recuperar? sería a esta altura, luego de haber montado eso? Esa es otra pregunta, más perjudicial la decisión del Tribunal Constitucional que trabajar sobre lo que ya se tenía. Pero eso luego de esta breve pausa comercial, así que no le cambie. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con ustedes tenemos un invitado especial, una gente que nos complace de venir por acá. Estos son 2 programas, señores. El programa que se hace en el aire, el que se hace fuera del aire, que a veces le digo yo a Ramón Arturo, que es el productor de este programa, que yo creo que es el mejor programa que se hace fuera del aire. Señores, yo le decía a Grimaldi con respecto a esa decisión que dio el Tribunal Constitucional de dejar al Poder Judicial sin virtualidad. No solo sin audiencias virtuales, sino sin virtualidad, porque recordamos que es toda una estructura que se ha ido creando, donde se ha gastado millones de pesos, donde, por ejemplo, en el caso de Santiago, la Secretaría Penal, que todos lo recordamos, donde estaba primera instancia, ejecución de la pena, instrucción, estaba permanente, con una estructura, un verdadero despacho penal, la parte de gestión de audiencia, todo eso se desbarató. Y se creó ahí una estructura encajonada donde ahí usted va y deposita lo que va a todos lados, entiéndase toda la jurisdicción inmobiliaria, civil, penal. Entonces, no pudiéramos nosotros entender, Grimaldi, que ahora se le sobreviene una crisis al Poder Judicial pidiéndole al Tribunal Constitucional, destruya lo que ustedes ya crearon y volvamos de nuevo a lo que tenían. Lo que pasa es que esa crisis era advertida, en el sentido de que, para ponerte un ejemplo,
La acción que se depositó en el Tribunal Constitucional por parte de los abogados de Santiago, me informaron que había sido analizada en diferentes foros de abogados, incluso hasta se hizo un webinar, y se estableció que esta era la que tenía mayores posibilidades de éxito. Habían analizado varias. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque nosotros como abogados, generalmente, analizamos cuestiones de hecho, la comparamos con derecho y advertimos una conclusión, un resultado final. Se supone que los miembros del Consejo del Poder Judicial y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia son abogados. Igualmente tienen la capacidad de analizar cuestiones de hecho, de derecho y prevenir prever una determinada conclusión o situación. ¿Cuál es el quid del asunto de esto? Que era previsible. Es decir, si el Tribunal Constitucional en 3 decisiones previas había anulado sentencias y había establecido un criterio, y hay que advertir que los criterios del Tribunal Constitucional pues pasan a formar parte de la norma nacional. Es decir, una sentencia del Tribunal Constitucional, para que la gente lo entienda en términos llanos, viene siendo una ley, porque su postulado, sus razonamientos, sus argumentos se le imponen a todos los órganos públicos y privados. Entonces, habiendo existido 3 decisiones del Tribunal Constitucional diciendo lo mismo, no era posible que en esta ocasión iba a advertirse una conclusión distinta. ¿A qué me refiero? Bueno, en principio, ciertamente, cuando la pandemia entró, había ese temor, ese miedo. Yo mismo tenía miedo de ir al supermercado porque entendía que me podía contagiar. Y esto vino producto del desconocimiento. Por esto es que la mezcla de desconocimiento y miedo lo que da son actuaciones que en un futuro pueden traerte lesiones sociales, económicas, en fin. Entonces, quizás en un principio era atendible, había un miedo generalizado, sí, y esto llevó a cerrar la justicia. Hay un tema con eso, Grimaldi, y muy bien como tú lo apuntas, es una realidad. Pero nosotros vemos que la ley del estado de emergencia, eso lo votan en 2 segundos ahí en el Congreso. No, ¿Y por qué no podía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo la emergencia, mediante una iniciativa legislativa, esa misma resolución que hizo el Consejo, mandarla al Congreso mediante una iniciativa y decir, inclúyeme eso en la ley que declara el estado de emergencia para que de alguna manera en materia de justicia nos manejemos mientras estemos en pandemia con esos postulados de la virtualidad? Y no hubiera sido más legal, más fácil, más viable, porque yo no creo que los legisladores ni el presidente, porque si ellos se ponían la mascarilla y se agrupaban toditos para votar préstamos de millones de dólares, no se iban a negar. No se iban a negar a eso. Entonces, ¿crees tú que quizá no hay una comunicación efectiva entre los poderes del Estado? Mira, eso que tú dices, nosotros incluso lo habíamos advertido, no solamente en las discusiones de abogados, sino también habíamos creado un artículo. Al Consejo del Poder Judicial, la Abogacía de Santiago le envió una comunicación estableciéndole esto. Se explicó también en la acción directa de inconstitucionalidad que dio como resultado la sentencia que declaró nula las audiencias virtuales o la resolución. Se le comunicó por diferentes vías al Consejo del Poder Judicial, y ahí es que está el problema con la comunicación. Yo creo que ustedes sepan, tanto tu público como tú, Chesner, que se intentó por todas las vías posibles de decirle a ese Consejo del Poder Judicial que no podía realizar o emitir las resoluciones que emitió, porque le estaba vedado por la ley. Incluso les estábamos haciendo recomendaciones, porque en uno de estos foros se establecía si el poder ejecutivo, que es el poder más fáctico, más real, más que se siente en comparación con los demás poderes, tiene que acudir ante el Congreso de la República para solicitar autorización para limitar derechos en el marco de una ley especial que es la ley de los estados de excepción o de emergencia. Entonces, igualmente, el Poder Judicial debió acudir. Nosotros se lo recomendamos, se lo solicitamos, se lo pedimos. No, y que hay un tema con ese poder del Estado, que es el único poder del Estado que no tiene, de alguna manera, el voto directo.
que es del soberano, es decir, recuerda que tiene una legitimidad indirecta que se legitima cuando aplica la ley. ¿Tú sabes cuántas huelgas huelgas hicieron los abogados a nivel nacional? Más de 100 huelgas a nivel nacional en todos los palacios de justicia. Entonces, ¿qué es lo que y no me diga a mí el Consejo del Poder Judicial que en 100 huelgas, en 800 solicitudes, no pudo haber llamado a la Abogacía Nacional, a sus representantes, y preguntarles qué es lo que ustedes quieren, qué solicitan, qué necesitan, porque al final, ¿quién es el destinatario del servicio del Poder Judicial? Principalmente es la población a través de la abogacía. Y si tu destinatario del servicio te está solicitando o se está quejando del servicio y tú no lo escuchas, significa que el Poder Judicial cerró los oídos a sus usuarios y destinatarios. Grimaldi, yo me río porque hay un amigo de nosotros que está ahora liderando una institución donde tú y yo trabajábamos, que lo único que se hizo una foto apoyando eso y mandó a los defensores públicos a que no se opusieran a la virtualidad, algo vergonzoso, ¿no? Muy vergonzoso. Y yo creo Luis Henry... que estuvo defendiendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia en una... No, pero yo creo que hablemos de eso ahora, porque esa es una parte, esa es una parte, porque yo tengo una introducción con respecto a eso, porque a mí hubieron algunas personas que me dijeron que te preguntara con respecto a ese tema, algo, y que yo creo que tú me lo aclares también, porque para que no vayan a usarnos nosotros tampoco. Mira, decía yo con ese apoyo que se le dio a la virtualidad, que era un poquito vergonzoso, porque realmente no es la virtualidad en sí, sino la manera como se llegó a la virtualidad. Pero hay otro tema que se impone. Se han violentado procedimientos, Grimaldi, porque la forma de citar, la norma establece que un acto de citación en virtud del 142 del Código Procesal Penal te dice a ti lo que tiene que contener. Entonces, si tú vía telefónica no le hiciste la debida advertencia de decirle a una persona los plazos que tiene, las formalidades de un acto, esa notificación ha sido nula. Y si la acepta. Exacto. Entonces, ha habido igual que pasa con las garantías ahora, vemos esa decisión, Grimaldi, del Tribunal Constitucional con respecto a las auditorías, que yo espero algún momento tú puedas venir para que hablemos un poco de eso, con respecto a la importancia de que prime la auditoría de la Cámara de Cuentas y no auditorías privadas que pudiera el Ministerio Público hacer mediante INASIF, porque queremos ahora todo rápido, todo express. Pero con respecto a ese querellamiento, que yo te he visto a ti ahí al pie del cañón, que sé que mucha gente te han dicho, Grimaldi, no te pongas a atacar al presidente de la Suprema, que tú eres abogado privado en ejercicio, y el abogado privado vive lamentablemente de resultados, aunque nosotros lo que somos de medio, pero la gente quiere resultados, y por eso paga, aunque uno le explique lo que le explique, Grimaldi, ellos lo que quieren es resultados. Y hay personas que dicen que hay un grupo que lo que estás usando ahí para que quiten a Luis Henry y que pongan otro presidente que sea favorable al gobierno, a la sociedad civil. Que pudiera ser el vicepresidente. Que es Ramón Herrera Calbucia, fue un petromacorizano, un gran... Es petromacorizano. Que es petromacorizano, un excelente juez, y que debemos decir que sale a la luz una comunicación, tanto de él como de Franzotti, de 10 jueces, oponiéndose a un aumento irregular que se hizo del combustible que se le asignaba a ellos. Sí. Que le dieron una tarjeta de 50,000 pesos, pero al parecer solo debe ser de 30,000. Entonces, parece que se quiso como pasar eso bajo la mesa, como para que ellos se calmaran. ¿Ves que es más difícil convencer a 16 jueces que a 5 miembros? No, pero eso es visible. Eso es visible. Eso es visible ahí. No, y se han dado, y tú lo sabes más que nada, se han dado unas discusiones ahí muy candentes dentro al interno, y el ambiente no está muy favorable. Pero es que, ahora, con respecto a esa querella, Grimaldi. Eso es lo que prima en la democracia. Sí, Grimaldi, pero con respecto a esa querella, ¿qué es lo que ustedes buscan? Pues si ya le anularon, Grimaldi, la virtualidad, ahora esa querella, ¿qué es lo que buscan? Bueno, ahora? Esa querella ratifica y confirma esa sentencia ratifica y confirma el contenido de la querella. Si los miembros del Consejo del Poder Judicial violaron la ley con conocimiento previo, porque ya habíamos hablado de que hay 3 sentencias que se le han notificado, que ellos participaron, se opusieron y aún así el Tribunal Constitucional... No, y que yo no soy carpintero.
ellos no son carpinteros, son abogados especializados que pasaron por la escuela de la judicatura, que tienen un plus. Tienen una formación superior al común medio de la población dominicana. Entonces nosotros entendemos que en ese sentido, habiendo en la explicación que tú diste, que básicamente esas decisiones del Consejo del Poder Judicial violentaron aproximadamente 5 leyes. Hay un colega de Santo Domingo que dice que la violación a la ley tú no necesitas demostrar un perjuicio, porque el solo hecho de violar la ley ya te demuestra el perjuicio per se, que es básicamente mantener la armonía normativa y el respeto a la norma, que es uno de los pilares del Estado democrático y constitucional de derecho. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Si el Consejo del Poder Judicial y sus miembros violentaron la ley, pues las figuras jurídicas están en la norma, deben utilizarse y aplicarse, porque es la única forma en cómo este país va a poder salir a camino respecto a las pretensiones que tiene a futuro de mejoría, de mejor Estado, de menos corrupción. Si los ciudadanos comunes, que es lo que establece el Código Procesal Penal, entienden que un funcionario público que está administrando recursos de todos y cada uno de nosotros, es decir, de la comunidad en general, ha violentado la ley, entonces tiene el derecho, es más, tiene el deber, la obligación de denunciar estas violaciones, porque no solamente le afecta a una persona en sentido general, sino que atenta contra el Estado de Derecho y pone en juego la estabilidad no solamente jurídica, sino también económica, política. Entonces, los ciudadanos debemos estar vigilantes ante cualquier funcionario que haya cometido una falta, y es por eso que la Abogacía Nacional, y muy especialmente la de Santiago de los Caballeros, pues ha decidido pues someter a los miembros del Consejo del Poder Judicial por básicamente 3 delitos. Es decir, no es solo a Luis Henry, porque se escucha mucho en la prensa el consejo, porque que el Consejo el Consejo es el que decide. A ninguno de los miembros le ponen una pistola para que tome una decisión X. Quizás se deja convencer o se permiten, no sé, de alguna forma cambian de opinión y deciden a favor de quien es el presidente, no, o quizá pasa pero hay una responsabilidad personal. O quizá pasa que ahí, Grimaldi, y es una presunción mía, okay, ahí hay una persona que es hasta amiga nuestra, que está ahí, una amiga nuestra, una ex defensora, que yo le tengo muchísimo aprecio a esa dama. Quizás pasa ahí, como pasó en el anterior consejo, cuando Mariano Germán, que sonó que en una decisión dieron 2 votos disidentes, y Mariano dio en la mesa y dijo, si es así que vamos a empezar esta relación, esto no va a empezar bien. Quizá ahí los votos disidentes, ahí no caen muy bien. Es que para eso es la democracia, y lamentablemente quizás no caigan bien en el momento, pero resulta que son necesarios para que esta sociedad pueda caminar. Por ejemplo, en el momento el juez o el consejero Leonardo Tineo Recio estuvo a favor de algunas de las decisiones, y él confiesa que en algunos momentos se sintió presionado e intimidado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero hoy él pasa a ser testigo de la querella de los abogados de Santiago. Entonces, ¿no hubiese sido mejor que esas objeciones o líneas de pensamiento o ideas que tenía el consejero Leonardo se discutieran a lo interno del seno del Consejo del Poder Judicial y no violarle esas pretensiones o esas ideas para que después entonces resulte que él es testigo de una querella? Oye, ¿por qué? Abuso de poder, prevaricación. Yo te voy a decir algo con que quiero que tú me detalles todo eso. Con respecto a ese consejero, ex consejero, porque yo no es consejero. Sí, pero es juez. Y que sí, es juez todavía. Que tiene un hijo brillante. Un hijo brillante, excelente, que está especialista en derecho administrativo, excelente, tiene un libro muy bueno. Llama mucho la atención, porque es muy bueno, Grimaldi, que tú seas parte de un colegiado donde tenemos 3 personas y que yo sea el presidente, y que tú vengas por unanimidad, y después tú sabes que le diga a uno de los litigantes, yo no estaba de acuerdo con esa decisión, pero Jenny me miraba como raro, yo siento que era explotarme que iba. Es muy fácil, como de parte de él ahora, él venir a jugar con eso, a mi juicio. Y yo entiendo, y yo le decía a alguien los otros días por las redes sociales, que hay que jugársela.
Sí, hay que jugarse. Hay que jugársela. Si queremos desarrollar. Exacto, hay que jugársela. Aunque a veces tus decisiones se sientan sospechosas, porque a veces pasa eso, te creen rumores. No, hay que jugársela. Hay que jugársela. Y tú sabes que el problema de la mayoría de ellos que están pensando cuando ellos salgan del consejo, ¿qué va a pasar de mí? ¿Me van a ascender? ¿A qué tribunal me van a mandar? Que es lo que están, cabildean espacios ahí, cabildean espacios para su gente. Y es un tema, por eso te decía que yo no estoy de acuerdo con la existencia de ese consejo, porque al final es más fácil repartir entre poco que repartir entre mucho. Y ahí lo que se reparte es poder. Sí. Reparte poder. Debería repartirse más. Grimaldi, yo quiero que tú me detalles esos tipos penales. ¿En qué estadio está ese proceso? ¿Y en qué diferencia? Mucha gente, yo veo los medios de comunicación que hacen una mezcolanza. El juicio político, sí, con esto que está pasando. Esto puede ser una consecuencia de un juicio político. ¿Y cuál sería la diferencia en decisiones con el juicio político y esta imputación que son penales? Sí. Mira, tanto para que tú y la teleaudiencia puedan entender un poco, con relación a las decisiones que ha emitido el Consejo del Poder Judicial, se han iniciado acciones en contra en la Procuraduría General de la República, es decir, se han depositado aproximadamente 4 querellas por los delitos de prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder, y por ahí vi también una sobre desfalco. No tenemos más conocimiento que este título. Se han intentado solicitudes de juicio político por aproximadamente 25 grupos distintos ante la Cámara de Diputados. Se han intentado 8 acciones directas de inconstitucionalidad, las cuales se ganaron prácticamente la mayoría. Y también supe que se ha solicitado a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos la intervención con relación a una denuncia de violación a derechos humanos en cuanto a las políticas y actuaciones que ha realizado el Consejo del Poder Judicial. Estas son acciones totalmente distintas que tienen objetivos distintos. Por ejemplo, la acción directa de inconstitucionalidad, pues ya el resultado fue la nulidad o la declaración de inconstitucionalidad de esas resoluciones que se habían reclamado su inconstitucionalidad o su nulidad a lo largo de todo el año 2020 y 2021. Las solicitudes de juicios políticos es básicamente la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia por violentar los preceptos constitucionales que se han establecido. Pero ¿y si la querella es admitida? Porque ustedes ahora están discutiendo la admisibilidad de la querella. Entonces, se habla de que entonces podría ser suspendido en funciones. Sí, para porque allá está sometido penalmente. Para allá vamos. Entonces, con relación a la querella, o las querellas, porque son 4, tengo conocimiento que son 4. Sí, o sea, no 4 de nosotros, 4 de 4 grupos distintos. Por eso que te digo, yo decía. Son 4 de 4 grupos distintos. Cónchale, ya, ¿cuál es la obstinación? Ya la resolución le di la razón, ya el constitucional dijo que lo que pasa es lo siguiente, te voy a explicar con la querella de los abogados de Santiago, que es la que recientemente provocó ciertos comentarios. Y es que esa querella se depositó en julio del año 2020. Desde esa fecha el Ministerio Público nunca tuvo comunicación con los querellantes, que era un grupo de aproximadamente 18 abogados de Santiago, en donde básicamente se establecía que el Ministerio Público debía iniciar una persecución penal en contra de los miembros del Consejo del Poder Judicial por los delitos de prevaricación, abuso de poder y coalición de funcionarios. Entonces, el Ministerio Público nunca ni llamó, ni citó, ni entrevistó, ni directa, ni indirectamente, ni a través de interpósita persona. Es decir, no tuvo ningún tipo de contacto con los querellantes. Sin embargo, de buenas a primeras, vemos que ese Ministerio Público pues emitió un archivo cuando la norma sobre esa querella, exactamente, es ese archivo que se dio sobre esa querella, exactamente, sin que se diera una contradicción, sin que se le pidieran pruebas, ninguna comunicación, el caso está archivado, pero se supone que el Ministerio Público trabaja de la mano con la víctima. Si una víctima solicita que se ponga en movimiento la acción pública, pues entonces debe cuestionarlo, entrevistarlo, llamarlo, solicitarle lo que entienda que haga falta, lo cual nunca ocurrió con la querella que se depositó en contra de los miembros del Consejo del Poder Judicial
por parte de los abogados de Santiago. Pero entonces, Grimaldi, partiendo de eso, también hay una falta ahí de parte del órgano investigador. Claro, hay una falta y es lo que nos llama poderosamente la atención en el sentido de que esa querella, que ni siquiera se nos llamó, le fue comunicada a los imputados. O sea, el órgano investigador, un escrito de defensa, el órgano investigador tuvo más contacto con los imputados que con los creyentes. ¿Y qué pasó con ese escrito de defensa? ¿Le fue comunicado a ustedes? Conjuntamente con el archivo definitivo. Es decir, que usted... O sea, el caso fue archivado de manera definitiva. Entonces, una pregunta. Entonces, hicieron un escrito de defensa sobre esa querella donde supone que ellos tienen petitorios. Sí. Entonces, a ustedes se les violó el derecho de contradicción. Totalmente. Por eso es que en la semana pasada se conoció y ahí donde participa tu amigo, el distinguido Valentín, representando algo que también nosotros discutimos, si la Defensoría Pública se supone, nosotros que fuimos defensores, es un órgano destinado para defender a aquellos que no tienen recursos económicos para contratar un abogado. ¿Cómo es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia solicita que sea defendido a través de la Defensoría Pública? Entonces, esa es otra muestra adicional. No, espérate, te voy a decir por qué. Esa es otra muestra adicional de abuso de poder. Te digo por qué. Porque en el escrito de contestación o de defensa de esa querella no fue la Defensoría Pública que participó. En la audiencia o en la contestación de las acciones directas de inconstitucionalidad no fue la Defensoría Pública que participó. ¿Y quién los representó? Abogados privados. Entonces ahí es que nosotros no entendemos. Pero contratado por el Consejo. Contratado por el Consejo. Hay un tema entonces. Grimaldi, entonces mira, eso nosotros se lo reclamamos al juez instructor. El tiempo a nosotros nos apremia, pero yo te voy a hacer un comentario antes porque tenemos que irnos a las 55. Mira. Sí. Eso es interesante lo que tú dices. Porque aquí ustedes están haciendo imputaciones personales, no a la institución, es personales. Sí. Aunque las decisiones fueron tomadas en sus funciones, pero son personales. Así al final, porque eso es tema penal. Entonces tú me estás diciendo a mí que esos consejeros, con el dinero de la Suprema, contrataron abogados privados para que los representaran. Por ello hicieron lo mismo que hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando, que si el Consejo del Poder Judicial se comporta de esa forma en actuaciones simples, que tú, por ejemplo, sentado aquí lo puedes analizar fácilmente, nosotros nos cuestionamos cómo es posible que ellos no prevean eso. ¿Cómo es posible que nosotros sepamos más derecho que ellos cuando ellos se supone que pasan por un concurso? Todos los jueces pasan por un concurso, por un proceso de formación, y más los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esa es la gran cuestionante que nosotros tenemos, y al final concluimos que lo que se trata es de un total abuso de poder, y que en la República Dominicana es difícil que se pueda desarrollar en el ámbito del derecho si las propias autoridades no saben ni siquiera lo que dice la norma encargada de regir a cada una de las instituciones. Grimaldi Ruiz, para mí un placer que tú hayas estado con nosotros por aquí. La verdad que esto es un tema que hay que llevar días discutiendo, pero yo le voy a hacer una pequeña crítica antes de irnos. Es importante que eso le den un poquito más de promoción. Yo te estuve viéndote porque ya la radio se ve en la Z sobre eso, pero mucha gente no ha entendido que lo que ustedes están discutiendo en la Suprema es la inacción del Ministerio Público ahí. Es importante que eso se pueda discutir un poquito más para que la gente entienda ahí también qué fue lo que pasó con eso. Yo creo que deben seguir por esa línea. Sí. Porque es importante que entiendan la situación, porque el problema de Luis Henry es una persona muy preparada, un hombre muy serio, pero es obstinado y llama la atención que esos consejeros también no hagan lo propio. Ya por lo menos estamos viendo, Grimaldi, que los jueces están despertando, pero es por sus intereses económicos, no por los intereses de los usuarios, es porque se le está tocando ahora el escalafón de ellos. Entonces es importante también que haya un poquito más de conciencia funcional y de conciencia ciudadana. Sí. Grimaldi, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti igualmente y un saludo a tu radio, tele y ciberaudiencia. Gracias, buenas noches.